me trae mucho recuerdo, ¿ya? Yo los amo en el Señor y espero, pues, como esperamos todos los predicadores, ¿no?, que el motivo por el cual estoy presente hoy día, que es para predicar la bendita palabra del Señor, les sea a ustedes útil. Y bueno, sin más preámbulo, vayamos al motivo por el cual estoy ahorita entre ustedes. Hemos estado, tal como dice mi hermano, durante 6 semanas, si no me equivoco, predicando una serie que se llama Pastor de acuerdo al corazón de Dios. Pastor de acuerdo al corazón de Dios. Y hoy día vamos a ir a la parte final que se titula Meditación sobre el ministerio del mentor. Meditación sobre el ministerio del mentor. Pero antes de ir a las escrituras, permítame leer una reflexión extraída de El arte de la guerra. Es un libro muy antiguo que se usa. El general que cuando avanza no busca la fama personal y cuando en retirada no le preocupa evitar el castigo contra su persona, pero cuyo único propósito es proteger a la gente y promover los mayores intereses de su soberano, es joya preciosa del Estado. Sun Tzu, miles de años atrás. Es esto la descripción de un guerrero que intenta ser virtuoso, ahogando su ego y su propia satisfacción por hacer lo correcto que agrada a su amo y ser útil a la comunidad a la cual sirve. Y considero que este comportamiento es el ideal en el caso de todo pastor. En el caso mío muy particular, yo debo comprender esta filosofía que la enseñó un ser humano, porque no se olviden que la lámpara de Jehová es un regalo de Dios para toda la humanidad. Y esa lámpara de Jehová, que es la forma de poder hilvanar pensamientos positivos, hace que este hombre nos diga algo que yo estoy dispuesto a cumplir. Y cualquier pastor que desee pastorear una congregación o que ya lo esté pastoreando y se haya olvidado esto, tiene que recordar estas cosas. Esto que enseño no es mi concepto militar, ni mi concepto de policía. Estoy hablando de lo que debe sentir un pastor de una iglesia, lo que debe esperar una congregación de su futuro pastor. Y para una mejor análisis he diseñado 3 puntos que separan toda la enseñanza. Y iniciemos por el primero. Ustedes saben, ¿no? Es un motivo pedagógico, ¿no? Mejor aprendizaje, mejor enseñanza. Y el primero es el perfil ideal de un siervo de Dios. El perfil ideal de un siervo de Dios. Para lo cual vayamos a las escrituras. Hebreos capítulo 11. En el libro histórico, no, perdónenme, la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer versículos 32 y 34 y les voy a rogar, por ser el primer verso que voy a leer, que por favor nos pongamos de pie. Hebreos, capítulo 11, versículo del 32 al 34. Y la palabra del Señor dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada,
sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, todos juntos por favor, 1, 2, 3, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Por favor, permítame que lo guíe en una oración congregacional. Incline su rostro. Bendito Padre Celestial, mis hermanos reunidos en Canaán y su predicador, todos comprendemos claramente que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero usted, y solamente usted, me ha abierto las puertas de esta congregación. Hable, Señor Yahvé, que para eso usted me ha traído el día de hoy. Permita que el trabajo que he preparado golpee la mente, los corazones, el sentir, el parecer de mis hermanos en Cristo, y a mí, Señor, hágame recordar de dónde usted me ha sacado y para qué me sacó y me puso en eminencia. Así le pido, así le suplico, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Señor, y si algún pecado me he olvidado confesarle por X motivo, Señor, perdóneme. No permita que nada de lo mío malogre, Señor, el trabajo que usted ha designado que haga el día de hoy. Estas cosas le pedimos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, tomen asiento. De hecho, la voluntad de Dios siempre está relacionada, que recuerden esto ya, con la gloria y la honra de Él. Con la gloria y la honra de Él. Y de los hombres que hemos leído, aprendemos que sus triunfos ministeriales y la distinción espiritual que ellos lograron en su vida era porque tenían claro este concepto. ¿Cuál concepto? De que todo es para la gloria y la honra de Dios. Y todos los que he nombrado, que están en la Biblia, tuvieron poder y autoridad. Poder y autoridad ante los hombres, y se dignificaron ante los ojos de Dios, porque la fe que ellos tenían se plasmó en obediencia a los planes de Dios y no a lo que a ellos les parecía. Pero esta actitud, por la naturaleza de la metodología del aprendizaje y la enseñanza, fue absorbido de otros que le antecedieron. De hecho, que para ser obediente es necesario tener fe en las disposiciones de quien comanda. Y este es un principio relacional a cualquier organización humana. De forma análoga, las congregaciones y los siervos del Altísimo, que sobresalieron en las Escrituras, lo hicieron porque su fe estuvo puesta en los métodos y disposiciones que Dios les entregó, por lo cual conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, tuvieron muchas cosas loables que fue un indicio claro que tuvieron la aprobación divina y que imitaron, repito, correctamente a quien debían imitar, a quien les antecedió y les enseñaron cómo se hacen las cosas, lo que se llama el mentor. Y un pastor principal es el primer mentor de una iglesia. Repito, sí hay testimonio escrito de muchos de ellos, están en las Escrituras,
Pero también hay algunos que no están, porque no están en las Escrituras, pero los hemos visto en el transcurso de toda la historia del cristianismo. Los que están en las Escrituras, vemos en el pasaje que le llamamos la galería de la fe, y vuelvo a recalcar, nos indica una relación directa entre sus triunfos por comportarse como subalternos de Dios, que es el factor más importante, sin dejar de lado el énfasis de este mensaje, que es imitar a los que nos antecedieron y hicieron correctamente. Un pastor es un ser humano común y corriente, sujeto a pasiones, con problemas y dificultades, pero el que es llamado al pastorado tiene que intentar superar todas sus falencias, porque sabe que su congregación lo mira, lo pesa, lo observa y en algún momento van a intentar imitar. El evangelista Mateo nos relata el elogio que Jesús le dio a un centurión romano que comprendía a cabalidad lo que significa servir a una potestad superior. Permítame que se lo lea, no lo busque. Escúcheme, por favor. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo a mi soldado bajo órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, ¿a quiénes le seguían? Sus apóstoles, y les dijo así: de cierto os digo que ni aún en Israel, o sea, ni ustedes, he encontrado tanta fe. Registrado en el capítulo 8, versículo del 8 al 10. Pablo indica las virtudes, por otro lado, Pablo indica las virtudes del soldado del Imperio Romano como apetecibles para que sean imitados en los embajadores de Cristo. ¿Quiénes son los embajadores de Cristo? Cada uno de ustedes y mis personas hemos recibido al Señor como Señor y Salvador. Y entre cada congregación hay un hombre que es el mentor, que tendrá que ser imitado, y le damos el nombre bíblico de pastor, y hay otro nombre. Y esto es algo que debemos comprender. Los títulos de las Escrituras nos indican lo que tenemos que hacer. El centurión que recibió el elogio divino se comportaba con la lógica de la usanza castrense heredada de la milicia romana. Dice un servidor: ¿será acaso imposible que nosotros nos comportemos a esa altura cuando tenemos un manual mejor 1000 y mucho más que cualquier manual militar? ¿Cuál es el manual? Las Escrituras. No podemos comportarnos a ese nivel que pedía Pablo y ponía un ejemplo imperfecto de un soldado romano, pero un pastor o misionero es la autoridad encargada de cuidar a la grey, de impulsar a sus miembros a imitación a Cristo, a cumplir estas cosas, a que lleguen a esos ideales bíblicos. De ahí que me enamoré de lo que expresó Sun Tzu sobre la calidad apetecible en un líder. Claro, el militar, y yo concebí en una persona que está en la cabeza de las congregaciones de Cristo. Y vamos a reemplazar, él dijo el general, y de aquí en adelante yo voy a decir el pastor. El pastor, cuando avanza, no busca la fama personal, y cuando está en retirada, o sea, cuando hay problemas fuertes, no se preocupa evitar el castigo contra su persona. Y cuyo único propósito es proteger a la gente, a la grey, y promover los mayores intereses de su soberano, de Dios, es joya preciosa para la iglesia. Es joya preciosa para la iglesia.
Y yo estoy convencido que ese centurión, de cual no sabemos su nombre, fue una joya para el Imperio Romano y piedra preciosa si llegó a servir a Cristo. De otro lado, ya hemos hablado de los parámetros que se le pide a los hombres de Dios que deberán pastorear. Hemos hablado de alguna forma del estándar que tiene que mirarse en su familia. No todas, sino los que viven bajo su techo. ¿Ya? Y lo hemos tocado durante 6 entregas que más o menos ha requerido unas 3 horas de enseñanza bíblico-doctrinal. Que falta mucho, hermanos. Porque si uno desea predicar la palabra del Señor, de un verso podemos predicar 1 hora. Así que se tiene que hacer una síntesis. Creo que esa síntesis la tiene mi hermano, ¿no? Para distribuirla a quien lo desee. Incluso el mensaje del día de hoy. Pero hoy, nos vamos a enfocar en el testimonio apetecible de un mentor pastoral que inicia en que él mismo debe dar ejemplo correcto de vivir para Cristo, de no buscar su fama personal. Y si incluso, escúchenme por favor, si usted tiene llamado ya, escúchenme, incluso que es capaz de dejar el ministerio si ve que su presencia puede dividir a su iglesia. ¿Ah? Pastor, ¿hay un ejemplo de eso? Sí, Charles Spurgeon. Él no dejó la iglesia, pero era presidente de los bautistas en Inglaterra. Y cuando vio que comenzó un problema, y él era el problema, no en sí, sino que en él enfocaba, y sabían que la mitad estaba a su favor y la otra mitad en su contra, él decidió dejarlo. Porque solamente es capaz de dejar algo aquel que sabe que nada es suyo, porque todo es de Dios. Y eso tiene que tener un convencimiento fuerte en el pastor. Y ese es el pastor Jacobo del Corazón de Dios. Una preciosa joya que no busca fama personal, que es capaz de renunciar si ve que su presencia va a dividir a su iglesia, que por buscar y cautelar los intereses de Dios es capaz de llegar al suplicio. Y vuelvo a repetir, ese es el pastor que merece toda congregación. Y Dios lo tiene, hermano. Escúchenme por favor. Hay iglesias que se equivocan, sí, porque somos seres humanos, pero en la mente perfecta de Dios. Cada iglesia que se queda sin pastor, Él tiene el pastor perfecto. La cuestión está en que la iglesia aprenda a no salirse de los parámetros que dice Timoteo. Y la cuestión está en que ese hombre sepa reconocer que la Biblia está sobre él. Y no correr, por ejemplo, antes de él. Creo que eso ya lo hemos predicado durante 6 domingos. Perdónenme, 6 jueves, miércoles. Pero ¿por qué es posible que un ser humano llegue a este nivel? Porque Dios nunca ha pedido un imposible. Él solicita que nos comportemos como siervos fieles y esforzados, como militando bajo el peso de las Escrituras. Busque por favor Josué, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Josué, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Comportando como siervos fieles y esforzados, sintiendo el peso de las Escrituras en cualquier cosa que yo haga y que haga cualquier pastor. ¿Lo tenemos, hermanos? Ya. Le voy a pedir otro favor ya. Cuando yo termine de leer, ya no saque su enseñanza, su mirada puesta en mi persona. ¿Ya? Porque hay un gran problema en la metodología y el aprendizaje. Ya, por favor. A ver, veamos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las
aprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Escuchen por favor. Las usanzas que Sun Tzu expresó sobre un combatiente me parece el ideal para describir lo que se espera de uno que está a la cabeza de una congregación de Cristo. O sea, dicho de otra forma, un pastor con un corazón conforme a Dios. Y lo voy a sintetizar otra vez. Uno que no busca satisfacer su ego, uno que se preocupa en santidad para cuidar a los demás, aunque esto le traiga detrimento de sus justas y lógicas expectativas por promover los planes del Señor y Salvador, y que acepte el reto de esforzarse para retransmitir este ideal de comportamiento a la grey, porque la naturaleza de las cosas indica que miramos, observamos, pesamos y imitamos a nuestra autoridad. Lo que nos lleva al segundo punto, el perfil pastoral que se aprende de otros. El perfil pastoral que se aprende de otros. Para lo cual vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Miren lo que le dijo Pablo a Timoteo. El perfil pastoral que se aprende de otros es el punto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encara a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De hecho, Pablo está refiriéndose a transmitir la doctrina heredada del Señor Jesucristo. La metáfora está enfocada en un maestro idóneo que enseña a otros y así sucesivamente. Hermanos, ya no existen los apóstoles. Ya fue. Los profetas es un oficio que ya cesó. Los evangelistas y los misioneros son los que tienen que buscar esto. Y tienen que ser ellos mismos ejemplos dignos de imitar, como Pablo, hombre común y corriente, fue ejemplo para aquellos que seguían sus pasos. Y deseo tocar un punto neurálgico que es sumamente importante. Habla del ejemplo con que un maestro va formando la mente y el corazón de sus educandos. ¿No es esto un pastor con su grey? Un punto importantísimo, de tal forma de que la historia nos cuenta, y Jesús lo recalca, que en sus tiempos Él desaprobó a hombres excelentes en la cátedra, pero que daban mal ejemplo. Los fariseos, ¿se acuerdan lo que les dijo? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor Jesús, no lo dice un predicador. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, a mérito de esto, por la lámpara de Jehová, que Dios nos daba a todos, ¿cuál sería el método correcto para formar seguidores de Cristo? Hay un término castrense, lo que han servido en el ejército peruano, o si hay extranjeros aquí. Todos tenemos el mismo concepto castrense, se llama ojo al guía. Ojo al guía. Josué aprendió de Moisés. Eliseo
de Elías. Pablo, antes de ser salvo, aprendió del jurista Gamaliel. Y una vez salvo, aprendió de Bernabé. Revise las escrituras, cuando Bernabé lo busca, usted va a darse cuenta, en toda la secuencia dice Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Y en un momento dado ya se troca, dice Pablo y Bernabé. O sea, quiere decir que al principio Pablo fue pupilo de Bernabé y Bernabé le enseñó a él la forma de comportarse. ¿Por qué digo la forma de comportarse? Porque no olviden que Pablo lo que enseñaba era inspiración divina. Pero la forma de comportarse la aprendió de Bernabé. Porque se aprende siempre de que está atrás. ¿Y de quién aprendió Tito y Timoteo? De Pablo. Y le dice a ellos: busquen hombres fieles, que sean idóneos para él enseñar a otros. Y eso es la forma del preceptor, del mentor. La pregunta resultante sigue en dos niveles. Comprende ese pastor en particular, que sí es pastor de Dios, porque desde el vientre de su madre no lo conoció, y aún antes, desde el principio del mundo, el Señor ya nos conoció a todos. Pero ese pastor comprende que es pastor del Señor, porque desde el vientre de la madre el Señor así le dice. Pero ha comprendido ese varón que quiere pastorear, que sí o sí, él es un hombre público y está dispuesto a formar hombres fieles, no solamente con la cátedra, sino con el ejemplo que da. Si se da cuenta que aún no llega a ese nivel, tranquilo maestro. Claro, no estamos pidiendo hombres perfectos, ¿sabes? Los parámetros están en Tito y Timoteo. Las palabras que uno expresa tienen que estar valoradas en las escrituras, ¿ya, hermano? Que eso quede claro. Pero la pregunta también tiene que ir a la otra vertiente, a la congregación. Comparte esa idea a la congregación. Comprende que el varón que va a elegir va a ser vitrina para sus propios hijos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él va a ser el primer mentor. Y la congregación tiene que darse cuenta que pesa lo que hace un pastor, hermano. Pesa lo que hace un pastor. Bueno, a veces yo soy de barrio, soy cochinero. Yo soy cochinero, soy criollo, ¿no? Tengo de India y de Mandinga y bueno, y todo eso. A mí ese me resulta concoso, pero da valor a lo que les estoy diciendo. ¿Han visto predicadores peruanos que hablan como gringos? No. O sea, ¿saben qué? Ha calado tanto un pastor norteamericano en ellos que lo intentan imitar hasta en su hablar. ¿Ya? Pero lo que hay que también comprender que todos tenemos un aprendiz, aunque no sea oficial, ¿ya? Querámoslo o no, vamos formando corazones de acuerdo a lo que nos vean ver. Por ejemplo, si un hermano está sentado en esa silla y él ha traído al que está sentado en esta silla, el que esté en esta silla lo ve a él para imitarlo cómo hacer. Y bajo este punto de vista, cada uno de ustedes y cualquier creyente en cualquier congregación ejerce una función de mentor ante otro. Y el primer mentor es el pastor. Muy bien sabemos que la excelencia de la enseñanza de las Escrituras tiene que estar no solamente en la cátedra, sino lo que hace el que enseña. Y esto es algo que es desde el principio, hermano. Ahora, yo quiero aclarar otro punto muy importante, ¿ya? No significa que el refrán castellano de tal palo, tal astilla se va a cumplir a rajatabla, porque no podemos afirmar que una persona que yo formo sea igual que mi persona, no existen clones, ¿ya? Pero lo que sí hay que decir que hay muchas probabilidades que siga mis enseñanzas de vida. En la arquitectura divina, Él puso en todos nosotros, usted y mi persona, y cualquier persona del mundo, una chispa, un deseo natural, un deseo psicológico, intrínseco, que es ancestral. ¿Saben de qué estoy hablando?
de darle honor a aquellos que reconocemos como nuestra autoridad. Y es algo que no se puede escapar ya, porque es intrínseco, propio del ser humano. Y le voy a poner un ejemplo hablándole algo de mi vida personal. No es malo ni bueno, depende cómo usted lo vea. ¿Ya? Costumbres. Yo, hermanos míos, le voy a abrir la puerta de mi hogar. ¿Ya? Nunca lo van a ver porque si usted va a visitar mi casa no lo va a ver. Pero le voy a abrir la puerta de mi hogar. Y así como dice mi hermano Larrea, se abre la puerta de mi hogar. Y yo le digo así, que cuando yo almuerzo en mi casa, yo almuerzo con el torso desnudo. O sea, siempre en mi casa, mis hijos, mi esposa ya saben. Al principio mi esposa un poquito que me creía y ya se acostumbró. Entonces yo a mi casa con el dorso de luz. Y yo como he sido policía y un poquito me ha gustado siempre investigar, y sé, ¿de dónde? ¿Por qué? Porque es un deseo intrínseco. O sea, cuando estoy en mi casa y veo, no sé, me lo quiero quitar. Y me lo quito mi familia, es mi familia. Claro, lógicamente, si usted me invita a comer a su casa, le doy que me invite, pero no voy a hacer eso. Y si usted viene a invitar a mi casa, tampoco lo voy a hacer, porque respeto guarda respeto, ¿no? Pero mi lugar es íntimo, mi hogar. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no puedo tomar eso? Y un día mi mamita me desasnó. ¿Sabe qué desasnar está bien dicho? Me desasnó, o sea, me ilustró. Y me dijo que cuando yo era chiquito, cuando Ricardito era el Ricardito travesito, mi prima que ha conocido ya más grande, pero de niño yo era peor, él más o menos me ha conocido, pero yo era, me decían tumba la fiesta, y es más. Pero cuando venía mi papá venía y hacía eso. Y yo de niño he crecido mirando lo que hace mi padre. ¿Y saben qué? Se pegó a mi alma. Porque todo ser humano está confeccionado divinamente para de alguna forma darle honor a su autoridad. Y la primera autoridad que tenemos a vista, el que va formando nuestro ser, son los padres. Pero del mismo modo, cuando vienen a Cristo y se vuelven miembros de una grey, la primera autoridad es el pastor, y es algo que no se puede evitar. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos míos, qué pasó en una época histórica de nuestra patria? Que yo no hablo de política, pero quiero hacer una remembranza. ¿Se acuerdan cuando el señor Fujimori estaba en el poder? No había ya huelga, ¿no? Ya se había perdido la costumbre. Pero entró el señor Toledo, ¿y qué fue lo primero que hizo? La marcha de los cuatro furios, ¿no? ¿Y se acuerdan cómo dirigió la marcha? Con su bicha de achori y con un trago en la mano, porque lo sacaron al cajón. ¿Qué pasó de ahí? Los jóvenes se desarmaron, invitaron a su autoridad. Y todo el orden que habíamos logrado durante 10 años se fue por la borda. Porque así es. Ahora, yo no hablo de política, hablo de contextos históricos. Alemania, antes que entre el rey Sargento, era más bravo que Perico León cuando era chiquito. Bravísimos eran los alemanes, eran pirañas. ¿Saben por qué? Porque no se olviden que los alemanes tienen raza vikinga, ¿no? Ese tipo de corre, ve y chapa. Y eran bravísimos. Así que entró el rey Sargento y durante todo su reinado él lo domesticó. A tal forma que él agarraba y dejaba una moneda de oro en la calle y decía, está prohibido agarrarlo, pero el que quiera agárrelo. Pero él tenía espías y lo veían y al día siguiente lo mataban. Y durante esta política, durante más de 10 años, Alemania es lo que es ahora. O sea, miren, pero vamos a ver cómo era ese rey. Ese rey lo conocían, porque los del palacio son los primeros que lo conocen. Y ese era, por eso le llamaban el rey Sargento. No porque ordenaba solamente, sino porque vivía frugalmente. Entonces, para formar, no solamente hay que dar normas, hay que ser ojo al día. Y queda pegado en el alma. Por eso es que muchas veces muchas naciones latinoamericanas fracasan, porque no encuentran el ojo al día. O sea, se dan cuenta cómo en el contexto de la humanidad podemos darnos cuenta de la validez de la palabra del Señor. Por
eso es que la psicología, la sociología, la matemática, todo puede ser usado para explicar las cosas de las escrituras. En ayuda, en ayuda. Entonces, regresemos al ministerio pastoral. Tocaré pésimos ejemplos muy comunes en algunas denominaciones y de ellas algunas congregaciones que fatalmente sí puede ocurrir en su iglesia, en mi iglesia y en cualquier iglesia local del Señor. Pero si algún día viene esta tentación, tenemos que aprender a rechazarla. ¿Y saben cuándo encuentra más fuerte el rechazo contra los malos? Cuando el primero que lo rechaza es el pastor. Pero ¿saben qué esto cuesta ya? Porque ni un pastor es perita de dulce. Yo no soy pastor en mi iglesia por haber ganado un concurso de mi simpatía, sino para humillarme ante Dios y enseñarle a los demás cómo se debe humillar a Dios. Yo no soy mi simpatía, hermano, y ni un pastor debe ser mi simpatía. Claro, tiene que tener don de gente, eso sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que rechazar? Por ejemplo, si me ven a mí menospreciando a los hermanos, si me ven a mí menospreciando, enseñoreándome de una sesión de asamblea, pregunto, ¿no haber actitudes intrigantes y manipuladoras de los miembros que copian eso del pastor? Y al hermano le terminan manipulando en el hogar, manipulando en el trabajo, porque eso ven a hacer a su pastor. Pero qué contrario cuando el pastor se somete a lo que dice la palabra del Señor. Miren, en mi iglesia, yo soy el primer oficial como en todas las iglesias. Y hay veces mis hermanos me dan la contra ya. O sea, yo propongo algo y mi equipo de trabajo me apoya, o puede ser que yo me den la contra y quede ahí, pero cuando llego a la asamblea dice, no nos parece. ¿Y saben lo que pasa? Me someto a la asamblea. Pero en el tiempo ellos se dan cuenta si fue sabio o no fue sabio. Y cuando se dan cuenta que no fue sabio darme la contra, cada día me quieren más, me admiran más y me imitan más. Porque de eso se trata. Dejar que el tiempo diga que tenemos la razón. Porque en el corazón humilde, cuando se da cuenta en el tiempo que ese hombre tiene la razón, vamos detrás de él, no por él, porque hemos comprendido que él va detrás de Cristo. Y ahí es cuando comienza a amalgamarse una congregación. Yo quiero hacer a veces muchas cosas que mi congregación me dice no, y acepto, y en el tiempo se ve. Si se ve que yo tenía la razón, amén. Y si se ve que yo tenía la razón, se sienten contentos. ¿Saben por qué? Porque dice, mi pastor tiene cara de doc, tiene voz potente, también porque es grandazo y feo, pero es un ángel. Y eso es lo que se requiere en un pastor. No me estoy alabando, ojo, porque yo soy un hombre común y corriente, pero le digo que esta metodología es difícil, pero rinde buenos frutos. ¿Qué más? Si me ven, por ejemplo, a mí, yo prendo mi persona, ¿ya? Si en mi congregación me ven que yo tengo favoritos, sea de mi familia, o sea un condiscípulo que he estudiado conmigo en el seminario, o porque es de mi barrio, o porque es el que más diezma, y yo le comienzo a dar privilegios que no son correctos, pregunto, ¿no absorberá esto la ley y comenzará a hacer distinción de personas? ¿Se dan cuenta? Con respecto a los ministerios, un pastor solamente confirma, y una iglesia confirma lo que el Espíritu Santo ya designó. Pero para confirmar lo que el Espíritu Santo ya confirmó, ahí están los parámetros. Por ejemplo, el diácono. La Biblia dice que no debe ser un neófito, ¿no es cierto? O sea, puede ser que en los ojos del Señor ese hombre es diácono, pero todavía le falta todavía un tiempo. Pero la iglesia ve que es servicial, que es bacán, que es don de gente, que predica bien, que hace todo bien y lo nombra diácono. Y eso se llama tener favor.
porque lo están nombrando fuera de los parámetros bíblicos. Y le están haciendo un daño, pero no se preocupen, porque ese daño que ustedes le han hecho, Él se lo va a regresar a ustedes. Porque esa es la ley de la vida. La ley de la siembra y la cosecha. Así que cuando una ley tiene problemas, tienen que salir juntos del problema. No buscando culpables, porque todos somos un equipo de trabajo. Y esa es la forma, hermanos míos. Hermanos, de mi sangre el corazón, cuando me entero de alguna iglesia, que no estoy hablando de ustedes, sino en línea general, que los hermanos están contra de los que están dirigiendo y los atacan. Pero la pregunta es, ¿y quién los puso a la cabeza? ¿No es más razonable usar las escrituras y antes de ir en una asamblea, ir como perro envenenado, hablarle primero a él, conversar bonito, exponerle su principio y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer? Una asamblea es una reunión de príncipes que comprenden que en medio está el Rey de Reyes y todos se comportan como deben comportarse todos. Óigame, yo tengo 63 años. Sí, aunque siempre me rebajo un año. Bueno, me rebajo un año porque yo nací 23 y me confundo, pero no me acuerdo muy bien. Ahí desde que yo nací. Bueno, pero cuando yo era viejo y yo iba a la casa de mi papá, y mi papá, mi prima me lo conocen, era una mansa paloma. Ese hombre al aire, todo acá. Pero, ¿acaso yo podía levantar la voz estando mi padre presente? ¿Acaso es lógico que yo levante la voz estando mi madre presente? Pregunto, ¿es acaso correcto que alguien se porte mal en una asamblea estando el Padre Celestial presente? Pues por eso es que hay que pensar a quienes ponemos a cargo e intentar solucionar las cosas correctamente, sin vejaciones, porque recuerde, hermano de mi corazón, toda vejación contra un hombre es vejación contra Dios. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que dije? Pero Señor, ¿en qué momento? En verdad te digo que cada vez que encontraste a los hermanitos y lo hiciste, a mí me lo hacía. Entonces, por eso es muy importante el mentor, porque el mentor forma corazones humanos para que todo se llegue de acuerdo a las Escrituras. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si eligen a un hermano en Cristo que tiene todas las virtudes? 185.945 virtudes, bacanas. Expectativas, pero no diezma. Seguido. O sea, diezma 3 meses, 2 meses no. Diezma 5 meses, 3 meses no. Claro, la iglesia puede ser que no se entere, ¿no? Pero ¿y los tesoreros? ¿Y no creen que es un peso que le ponemos a los tesoreros? Que yo suba al púlpito y predique sobre el diezmo y él sabe que yo no diezmo. Y un pastor tiene que pensar de toda la congregación y tiene que pensar por cada uno de ellos. Por eso, si un pastor es pastor en el corazón de Dios, pero aún no comprende ese A, B, C de la doctrina y le propone ser pastor, hermano, todavía no puedo. Si quiere, no diga. Pero si desea ser pastor, que le queme el corazón. Y ese deseo que ya lo explicó, le lleve el anhelo de cubrir los parámetros bíblicos y las consecuencias lógicas del ministerio, para que se ponga al día, para que ya haga lo correcto y esté cada día más cimentado en que Dios le diga, ya, desde su trono, ya es el tiempo de pecar. Él es pastor de tal iglesia y todo vaya de acuerdo a Dios. Pero cada uno tiene que esforzarse en cumplir y la iglesia en conocer. Pero hablemos de casos gratos, pues, ¿no? Cuando ven vivir a un siervo, un varón esforzado, que lo insulta, lo deja y pone la otra mejilla, ¿no? Cuando ven un pastor de que se moja por un matrimonio que está por dividirse,
y se moja, lucha, enseña, llora en el trono de la gracia. Hay veces está solo ahí, está solo y está llorando el Señor. Ayude a Marucha y a Piquito. Ayúdenos, Señor, por favor. Porque es su forma de orar. Y de repente entra el hermanito que limpia, y escucha, y se va suavecito, y eso lo impacta, hermano. Y dice cómo el pastor lucha por ese matrimonio que no vale nada. ¿Y por qué le dice así que no vale nada? Porque habla como hombre. Y el pastor está hablando de acuerdo al corazón de Dios. Por eso que tenemos que luchar por cada cosa que dice la Biblia que es. Y ese tiene que ser el pastor para que moldee corazones, para tumbar argumentos. El pastor tiene que ser el que tiene que dar el primer ejemplo. ¿No influenciará un pastor así en su grey? Sí, es maravilloso ver un pastor así. Y yo sé que Dios tiene un pastor así para acá. Yo lo sé. ¿Por qué lo sabe, pastor? Porque Dios nunca ha dejado de cumplir su promesa. El problema radica que a veces el hombre va en contra de él. Y ahí es otra cosa. Estoy convencido que ese patrón de ojo al día se encuentra alojado en la mente de todos nosotros. Porque Dios nunca da puntada sin hilo. Cuando el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir: sed imitadores de mí, como yo de Cristo, es porque Dios a cada creyente, como a cada ser humano, le ha puesto esa cosa intrínseca de imitar a su autoridad. Y por eso que es posible que sí se puede hacer, porque Dios no da una orden para la cual antes no ha preparado al ser humano. Dios es Dios de posibles, no de imposibles como muchos piensan. Claro, lo que es imposible para usted es posible para él. La experiencia indica que lo bueno y lo malo que vean en un mentor se le ha esculpido en la mente de los seres humanos, por lo cual uno debe de reflexionar en su respectivo ministerio, pues llegará el día que el pastor de pastores me va a pedir a mi cargo y no se va a fijar en los cargos que tengo, en mi diploma, en mi nacionalidad, en los discursos que yo expreso. No, me va a pedir cuenta por el ministerio de mentor que hice. Ricardo, ¿lo enseñaste? Sí, papá. Y que intentaste humillar, él no me va a preguntar que intentaste humillar como que él no lo sabe, sino para obtener la respuesta sincera del hijo suyo que está puesto a prueba. Hermano, él lo sabe todo. Y ese convencimiento tiene que ser propio a nosotros. Hermano, no hay acá ninguno que sea Superman y Superchica, o no, varón nada. Pico lo hay. Pero lo que debe haber hombres y mujeres dispuestos a poner en obra lo que dicen las Escrituras, así su corazón sangre, y así sea incomprendido por todo el mundo. Querámoslo o no, un siervo levantado, un pastor, misionero, consejero, maestro de instituto teológico, se constituye en un héroe de la fe para aquellos que están discipulando. Ese es el sino delicado del ministerio del mentor. Por eso es que yo tengo que tener cuidado, hermano mío, del ejemplo que le doy a mi familia, del ejemplo que le doy a mi grey, del ejemplo que le doy a usted, porque todas las hermosas palabras que son basadas en las Escrituras se pueden caer en el corazón humano cuando mis prácticas no son lo que dice la Escritura. Y es un trabajo extenuante, hermano, y ustedes lo saben, ¿no? Es un trabajo de solamente cuando no estoy dormido, no se trabaja así. Porque cada rato hay que quemar la sangre, ¿no? Quemar la carne, intentar mejorar. Hermanos, todos somos tan defectuosos. ¿Alguien es defectuoso aquí? Ojalá, bueno, gracias a Dios que nadie levantó la mano. Todos somos defectuosos.
Pero mediante la palabra del Señor vemos maravillosamente cómo podemos cubrir esos defectos. Lo que nos lleva al tercer punto. ¿Por qué es tan importante el ministerio del futuro primer mentor de la iglesia? ¿Por qué es tan importante el ministerio del futuro primer mentor de la iglesia? En el idioma griego vamos a encontrar muchos términos para referirse a un pastor, pero en líneas generales todo que tiene que ver con lo siguiente. Escuchen, cuidar del rebaño del Señor. Todas tienen que ver con eso. Y el cuidar en modo pastoral es una acción muy amplia. Miren, mi pastor, el que me llamó a mí a formar parte de una junta ministerial, el pastor Edwin de Pascal, él decía, es un boliviano bien bacán, es chistoso, fregado, cochinero. Y él me decía, un pastor pastorea 25 horas al día. Y yo lo miraba, que no te pasa. No es literal, sino que me da a entender que es extenuante es el pastorear. Tradicionalmente el día de descanso del pastor es el lunes, pero si llaman a mi teléfono, tocan a mi puerta y me dicen que tienen un problema urgente con cara de angustiado, ya no hay hora. Estoy almorzando con mi familia y suena el teléfono, pastor, me pasó una desgracia. Perdón, hermanita, no estoy almorzando. No hay hora. No hay hora, hermano. Claro, la congregación respeta a su pastor y sabe marcar distancia. A veces no se puede. Ahora, el problema es que a veces no solamente lo llaman lo de su grey, lo llaman de otras congregaciones. Y cuando te das cuenta, hermano, las 24 horas quedan chicas. Tu familia, que es parte de la grey en general, los trabajos, todo lo que te tiene que hacer. Y lo que debemos comprender son los términos, porque la terminología dice cada cosa que debe hacer un pastor. Por ejemplo, en la Biblia vemos que hay el término anciano, que es sinónimo del pastor. También vemos que hay el término obispo, que es sinónimo del pastor. También vemos el término ángel, que es sinónimo del pastor. Y esto tiene que ser el ABC del conocimiento bíblico doctrinal de un bautista y de cualquier hermano que se base en la sana doctrina. De hecho, aquel que esté en la sana doctrina sabe que son términos justapuestos, o sea, de uso intercambiable, que se enfocan en la función que debe cumplir el primer oficial de la iglesia en una iglesia local. Les voy a explicar. El término anciano no indica simplemente madurez espiritual, va más allá de la posición. O sea, habla de la cabeza que discierne. La cabeza que discierne. El término obispo indica el carácter, o sea, el que supervisa. Y el vocablo pastor habla del procedimiento, o sea, el método de amar, de disciplinar, de guiar, el método de vigilar, incluso el método, el procedimiento de cuándo debe morir por la iglesia. Porque de eso se trata el ministerio pastoral. No hablo solamente ahora figurativamente de morir cada día mis pecados. Un pastor principal tiene que demostrar cuándo es correcto morir por Cristo. Por ejemplo, Policarpio y cuántos hombres antiguos, ¿no? Prefirieron morir, ser quemados, ser aserrados, ser llevados al circo romano antes de decir abdicar a Cristo. ¿Y por qué lo hacía? No solamente por ellos, porque comprendían que la grey de aquel entonces estaba viendo el procedimiento que él seguía. Y ese es su pastor. Si un ser humano, escúcheme por favor, aún no está dispuesto a morir por su iglesia, no se meta. No se meta. Estoy bien sincero. Porque en cualquier momento puede llegar. Puede llegar. ¿Y cómo sé si yo voy a estar dispuesto? Lea Tito y Timoteo.
Y si en todo eso usted está ahí, yo le aseguro, y le firmo un certificado, usted va a seguir creciendo y va a ser tan magnífica su figura ante la grey que probablemente cuando estemos en la presencia del Señor, usted va a estar muy cerca a Él por todo lo que hizo en este mundo. Pero ahí están los parámetros. Los que está dispuesto a eso, ¿cómo? Pregunto, ¿va a estar dispuesto a morir por Cristo alguien que no está dispuesto a morir por su esposa? Pregunto, ¿va a estar dispuesto a morir por Cristo alguien que no está dispuesto a morir por sus hijos? Y ahí dice, ¿no? ¿Cómo debe comportarse un pastor con su esposa? ¿Cómo debe comportarse con sus hijos? ¿Se da cuenta? Entonces, ahí está, todo está ahí. Y cuando usted cumple los parámetros, yo le aseguro, usted es el varón de Dios, que es su iglesia. Si sometamos el término ángel, el término ángel se usa en Apocalipsis, ¿no? Capítulo 2, capítulo 2 y 3, ¿no? Pero no hemos dado cuenta qué significa en sí ese término. No estoy hablando de espiritualizar, ¿ya? De decir, no tiene que ser como un hombre que le han salido anita. No. Claro, sería bonito, ¿no? Sería muy colombiano, muy amoroso, muy poético. Pero ese término ángel, dense cuenta lo que hace el Espíritu Santo. Por intermedio de Juan le dice, y escribe al ángel de tal iglesia, de la 7 iglesias del África. Y le decía, y comunícale esto. ¿Para qué le comunicaba esto? Para que él comunique a la grey. Porque en juego estaban las bendiciones y los castigos que Dios estaba poniendo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Que un pastor tiene que comprender que no está en el púlpito para predicar lo que a él le parece, sino para enseñar lo que dice la bendita palabra de Dios. Y si quiere dar sus aproximaciones, tiene que difundir, tiene que decir así como decía Pablo, no dice la Biblia, sino digo yo. Entonces, uno sí puede, parte de la prédica, enseñar sus convencimientos, pero aclarando que son sus convencimientos. Y no dejando que la grey crea que todo lo que dice el hombre que tiene el púlpito es completamente palabra de Dios. Por ejemplo, yo le estoy diciendo que yo suelo estar con el dorso, ¿no? Que dice, el pastor lo hace, yo también lo debo hacer en mi casa. Pero, ¿es correcto? ¿Sientes tú también el intrínseco deseo? Porque te ocurrió lo mismo que a mi persona. Si es así, se explica por qué lo hace. Pero si no, es correcto que lo diga. No, que el pastor lo dijo. Un momentito, no fue palabra de Dios. Fue mi experiencia que está escuchando. Y eso no se torna sacro. Entonces, hay que aprender a distinguir. Pero ¿quién es el que se enseña a distinguir eso? El pastor. Porque predica la palabra y le da una aplicación correcta. Y ese es un mentor. Y deberíamos decir que ese mentor debe ser ejemplo vivo, ¿no? ¿De qué? De lo único que puede ayudarnos en cualquier problema, hermano. ¿Un niño tiene problemas en matemáticas? Sí. ¿Y cómo la palabra no le va a enseñar matemáticas? Porque la Biblia dice, ¿no? En Proverbios, que cuando un ser humano se sumerge en las Escrituras, incluso su inteligencia crece. ¿No? Así dice el Proverbios, capítulo 1, versículo 1 o 2, no quiero llevarlo para no hacerlo más largo. Pero ahí dice, ¿no? Para darle sabiduría al sabio, entender al entendido, el simple que deje de ser simple. Él dice que para darle inteligencia práctica para las cosas del Señor, pero todo corre de la mano. ¿Pero por qué? ¿Por qué el mentor tiene que ser así? Porque tiene que tener pegado a su alma, escuchen, pegado a su alma. Le voy a leer lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. No lo busquen, escuchen nomás por favor, ¿ya? Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, no pastor, sino el creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un mentor que
que enseñe con su comportamiento, que haga un sano esfuerzo por esto, es un pastor de acuerdo a su corazón. Busquen por favor Salmos capítulo 23. Y viendo rápidamente este versículo, ya casi terminamos. Salmos capítulo 23, versículo 1. Un pastor que enseña con su comportamiento hace que Salmos capítulo 23 se vuelva real en la vida del creyente, real en la vida del creyente, real en la vida del creyente. Salmos capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un pastor que se comporta de acuerdo al corazón de Dios le enseña a los hermanos que Dios lo va a hacer prosperar, que no le va a hacer faltar nada. Pero cuando hablamos que no le va a hacer faltar nada, no significa que le va a dar más plata, más salud. Lo que Dios me da es lo que yo necesito. Yo, por ejemplo, ahorita tengo en el bolsillo, por ejemplo, 2 soles. ¿Pero por qué tengo 2 soles y no 10? Porque eso es lo que yo necesito. Yo tengo esta camisa y no tengo más. Pero que Dios es tacaño, no, es lo que yo necesito. El contentamiento que el pastor demuestra con las cosas que Dios le da hace que la ley vuelva real, que no existe creyente pobrecito, ni existe creyente rico, porque la riqueza y la pobreza la trae Dios. ¿O recuerdan ustedes el pordiosero se fue al cielo y el rico no se fue al infierno? Porque no es la riqueza lo máximo. Lo que Dios me da, Él me dice, yo soy tu pastor, nada te va a faltar. Y en el verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Un pastor de acuerdo al corazón de Dios le enseña a la grey de cómo debe descansar cuando el mundo se le cae encima. Porque las tribulaciones y las pruebas es el signo de la vida del creyente. Ya no dice Job, el hombre es a la chispa, no, el hombre es a la aflicción como la chispa a la candela. Entonces cuando un pastor sabe reaccionar en sus aflicciones, le demuestra a la grey que el Señor le ha dado delicados pastos para hacerlo descansar. Pero ¿cómo puedo descansar en medio del problema? Porque mi paz no viene de las circunstancias, mi paz viene de creer las escrituras y de pegarme a que Dios sí o sí me va a hacer triunfador. 3 y 4. Confortará mi alma y guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No tergiversemos. Lo que está diciendo es no que sea temerario, sino cuando sepa que tiene que arriesgar su vida, que la arriesgue. ¿Y saben por qué? Porque sabe que su final es el cielo. Y porque sabe que nadie se muere en la Biblia. ¿Saben eso, no? Miren, el que está viendo acá presente, Ricardo Gastón nos decía a Castro, yo voy a morir después que yo haga todo lo que Dios quiere que haga. El día él le dice, Ricardito, no me va a decir, porque me angustiaría. Ricardo, tú te vas a morir a los 65 años, me faltan 2 años. Amén. No lo sé, pero nadie se muere en la víspera. Así que sí hay que ser precavido, pero no hay que tener miedo, porque sé que Él me pastorea aún en mi valle de muerte. Y la congregación tiene que aprender a comprender, no a ser intrépidos ya, sino a comprender que hay momentos en que hay que ponernos en ese trato. Y en el verso 5 dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unce mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Miren, durante mi ministerio pastoral yo no lo he tenido fácil. Cuando yo empecé a predicar, me acusaran de hereje, de predicar falsa doctrina, de dividir iglesias. A mí me han dado duro me han dado. Y un montón de gente ha intentado tumbar mi ministerio. Pero ¿saben qué? Dios siempre ha ungido mi cabeza con aceite.
y mi copa siempre ha estado rebosando, y muchos de esos, aquellos que ahora me atenazaban, ahora no existen en el mundo evangélico. Y si existen, existen porque son conocidos como malos maestros. ¿Ya? ¿Y saben qué? No solamente eso, hay unos que se me han acercado y me han pedido perdón. Y no solamente eso, algunos de los que rajaban ahora me llaman por teléfono y me piden consultas. Porque eso tenemos que comprender. Nosotros somos una perita de dulce, ni ningún creyente es perita de dulce. Tienen que comprender que por hacer lo correcto va a haber angustiadores. Pero el Señor va a tenerle una copa rebosada. Y lo último, en el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos míos, un pastor tiene que ser el primer mentor en una congregación que comprenda que solamente el bien debe rendir para una congregación. Que una congregación tiene que aprender a vivir en misericordia sin olvidarse de la disciplina. Y el pastor tiene que ser el primer hacedor de bien y el primer misericordioso. ¿Y por qué? Porque así Dios lo manda, lo exige. ¿Que hay un premio? Sí. No, pero le he enfocado mal. No es un premio, es un regalo. ¿Cuál es el regalo? Que sí o sí me voy a la casa de mi padre. Pregunto, en forma agradecida, yo como pastor, ¿no debo intentar ser un pastor de acuerdo al corazón de Dios? Si me ha regalado lo más sagrado que nadie puede comprar, la salvación del alma. Pregunto, ¿no es lo mismo con ustedes? En forma agradecida, sabiendo que les ha regalado la salvación, ¿no debemos intentar hacer esto? Pues ustedes tienen una responsabilidad. Elegir algún día un hombre que sea ejemplo de todo eso, y aquellos que saben que son llamados a pastorear, esperar el tiempo del Señor, pero cuando estén al frente de una congregación, comprendan que todo lo deben hacer por agradecimiento, porque sí o sí van a ir al cielo. Y yo no creo que haya mejor regalo que mi Padre me haya regalado la salvación de mi alma, pese a todos los malos que hice en mi pasado y lo imperfecto de soy. Por favor, inclinen su rostro y vamos ahora. Bendito Padre Celestial, su palabra ha sido predicada. Gracias le damos, Señor Yahvé, por todo lo que usted ha permitido que tenga las Escrituras. Gracias, Señor, porque sabemos que usted, a cada congregación que le falta un pastor, usted tiene un pastor de acuerdo a su corazón para él. Gracias, Señor, porque cada vez que nosotros comenzamos a choquear, usted mediante las Escrituras o usando a un hermano en Cristo, nos hace ver que estamos mal y regresamos al camino correcto. Ninguno de nosotros es perfecto, Señor. Ayúdenos a todos, a las congregaciones a elegir bien y a los que estamos a la cabeza de las congregaciones. Ayúdenos, Señor, a regresar a su camino cada vez que nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén.